Damos comienzo al tema de probabilidad simple. Vamos a analizar, como en casi todos los temas, el origen de la probabilidad en este caso. El origen se debe a los juegos de azar. En 1654, o sea, en el siglo XVII, Pascal, un matemático, físico y filósofo francés, nacido en 1623 y fallecido en 1662, era de precoz ingenio. A los 11 años ya escribió un tratado sobre los sonidos. Su muerte prematura hizo que su obra fundamental quedara incompleta y dispersa. Y Fermat, nacido en 1601, fallecido en 1665, mantuvieron una abundante correspondencia debido a un problema planteado por Antonio Gombaz, caballero de Mer, nacido en 1601 y fallecido en 1685. Este se lo propuso a Pascal, y el problema decía hallar la probabilidad de que al lanzar n veces dos dados se obtenga al menos un 6 doble. ¿Cuántas partidas habrá que jugar para que la probabilidad de obtener un 6 doble sea un medio? Aquí tenemos a Pascal, el segundo protagonista de la historia, Pierre Fermat, por cierto es de ascendencia vasca, y este es el hombre que planteó el problema, Antonio Gombaz. A continuación vamos a desarrollar la probabilidad, pero veremos que hay dos vías, la vía intuitiva y la vía natural. La probabilidad en sí es una elaboración del pensamiento humano. Por la vía intuitiva, la probabilidad es el sentido común expresado en números. Se llega a través de varios experimentos mediante el estudio de las frecuencias relativas y su regularidad estadística tras una larga serie de pruebas. Por la vía natural, se llega a través de la definición axiomática de probabilidad, a partir de las propiedades de las frecuencias relativas. Consigue una asociación entre el análisis y la teoría de la probabilidad. Ahora vamos a ver los autores que resaltamos. La probabilidad por la vía intuitiva es la vía clásica debida al matemático Laplace, nacido en 1749, fallecido en 1827. Escribió una obra titulada Teoría analítica de las probabilidades, con aplicaciones demográficas y jurídicas. Y es en esta época cuando comienza a considerarse la teoría de la probabilidad como una materia autónoma. Sin embargo, la vía natural es debida a Kolmogorov, nacido en 1903 y fallecido en 1987, profesor de matemáticas en la Universidad de Moscú, y quien en 1955 recibió el premio Lenin, que es el máximo galardón otorgado en su país. Aquí distinguimos a Pierre-Simon Laplace y en esta imagen vemos al ruso Kolmogorov. Vamos a hablar un poquito de la evolución histórica. Recordamos que el problema estaba planteado entre la correspondencia habida entre Pascal y Fermat. Ninguno de los dos expuso por escrito sus resultados. Y entonces el astrónomo, matemático y físico holandés Huygens, nacido en 1629 y fallecido en 1695, se interesó por la correspondencia que hubo entre estos dos matemáticos y publicó en 1657 una obra titulada Sobre el razonamiento relativo al juego de dados. Un siglo antes, el médico y matemático italiano Jerónimo Cardano, nacido en 1501 y fallecido en 1576, ya había realizado consideraciones análogas, ignoradas por completo en la actualidad. Por esa época, un jugador italiano le comentó a Galileo Galilei, nacido en 1564 y fallecido en 1642, su sorpresa al observar que tenía más oportunidades de ganar al jugar con 3 dados a la suma 10 que si jugaba a la suma 9. La publicación del estudio de Galileo sobre los juegos de dados surgió en el 1718. Hasta entonces fue ignorado o bien omitido su trabajo. También resulta de interés el mencionar al matemático suizo Jacques Bernoulli, nacido en 1654 y fallecido en 1705. Un matemático suizo que toda su familia es una saga de matemáticos y trató bastante sobre el cálculo de probabilidades. Hablaremos más adelante sobre él. Vamos a hablar de las utilidades de la probabilidad. Bernoulli, Bayes, Laplace y otros matemáticos intentaron aplicarla a la política, a la medicina y a la biología. En el siglo XX se aplican a la probabilidad la teoría de conjuntos, la de funciones medibles y la de integración.
Su aplicación resulta espectacular en la física atómica, es decir, en la mecánica ondulatoria en concreto. A principios de siglo, el ruso Markov inició el estudio de sucesos elaborados, conocidos hoy como cadenas de Markov, que permiten conocer la estructura de procesos sociales, económicos, médicos, biológicos, etc. En el campo de la matemática, la primera demostración del teorema de distribución de los números primos fue realizada precisamente con apelación a los conceptos y métodos de la teoría de la probabilidad. Y estas son algunas de las utilidades que os he reseñado para este tema. Vamos a hablar de las frecuencias absolutas y relativas. Para ello consideramos un experimento aleatorio que se repite n veces y sea un suceso A ligado a ese experimento que aparece n sub A veces. Se va a llamar frecuencia absoluta del suceso A al número n sub A de veces que se verifica A, y se va a llamar frecuencia relativa, la denotaremos por f sub A, al cociente f sub A igual la frecuencia absoluta entre el número de veces en que se repite el experimento. Es decir, si tiramos al aire una moneda 50 veces y nos han salido 48 veces cara, la frecuencia absoluta sería 48. La frecuencia relativa en ese experimento realizado sería 48 entre 50, cosa que, por cierto, no es nada fácil que ocurra. Vamos a hablar de la ley de los grandes números. Era debida a Jacques Bernoulli, nacido en 1654, fallecido en 1705, matemático suizo cuya obra más famosa, Ars Conjectandi, trata sobre el cálculo de probabilidades. Vamos a hablar de lo que es propiamente la ley de los grandes números y de la idea intuitiva de probabilidad. Y para ello se realiza el siguiente experimento. Se lanza una moneda al aire 200 veces y se anotan el número de caras obtenidas. Aquí vemos el número de lanzamientos y el número de caras distribuido en una tabla. Si hay 10 lanzamientos aparecen 6 caras, 20 lanzamientos 11 caras, 30 lanzamientos 16, 40, 20, 50, 27, 60, 31, 70, 37, 80, 43, 90, 48, 100, 53. 110 lanzamientos 57 caras, 120 lanzamientos 62 caras, 130 lanzamientos 68 caras, 140 72, 150 77, 160 83, 170 86, 180 92, 190 95, 200 lanzamientos se obtienen 101 caras. Y vamos a hacer un estudio de las frecuencias relativas, porque las frecuencias absolutas, que es el número de caras obtenidas, es decir, los números de esta segunda fila, pues no nos van a dar excesivamente información. Entonces, a continuación vamos a ver una gráfica en donde vamos a estudiar las frecuencias relativas, que serán el número de caras obtenidas entre el número de lanzamientos realizados, es decir, representaremos el 6 entre 10, el 11 entre 20, 16 entre 30, 20 entre 40, 27 entre 50, 31 entre 60 y así sucesivamente, siempre el cociente n sub a entre n, es decir, el estudio de las frecuencias relativas. A continuación vamos a ver la gráfica. Bien, aquí se presenta el estudio de las frecuencias relativas. Debajo está el número de pruebas y la frecuencia relativa obtenida, que lo podéis hacer vosotros en la práctica, puesto que habéis copiado anteriormente el número de lanzamientos y el número de pruebas, pero lo voy a ir leyendo por la dificultad que existirá, ya que los números son bastante pequeños. Número de pruebas: cuando hay 10 lanzamientos, la frecuencia relativa, el cociente que os he comentado, daría 0,6, para 20 daría 0,555, para 30 0,533, 40 0,5, 50 0,54, 60 0,517, 70 0,528, 80 0,537, 90 0,53, 100 0,53, 110 0,518, 120 0,516,
130 0,523, 140 0,514, 150 0,513, 160 0,519, 170 0,506, 180 0,511, 190 0,5, 200 0,505. Si tenemos el gusto de representar estos pares de puntos, es decir, el 10,06, para 10 obtenemos 0,6, para 20 0,55 y así sucesivamente, observamos la gran oscilación que hay al principio al haber pocos lanzamientos, en 10 lanzamientos, 20, 30, y cómo tiende a estabilizarse a medida que vamos aumentando el número de lanzamientos. En 200 tiende a estabilizarse hacia un valor que, por cierto, más adelante observaremos, pero va a ser el 0,5 en este caso. Y va a ser ese número el que nos va a interesar de ahora en adelante. A continuación pasamos a resaltar otra vez de nuevo estos estudios y análisis que hemos hecho sobre esta gráfica. Bien, en definitiva, los resultados que hemos obtenido es que se observa que las frecuencias relativas tienden a estabilizarse hacia el valor 0,5, os he comentado sobre la gráfica. Y en segundo lugar, que se asigna a cada suceso ligado a un experimento un número P comprendido entre 0 y 1. En concreto, en nuestro caso, hemos visto que todas esas frecuencias relativas estaban comprendidas entre 0 y 1. Pues al experimento de tirar esa moneda se le va a asignar el número 0,5, se le va a llamar P en general para cualquier experimento y va a ser precisamente un número tal que la frecuencia relativa de A en una serie de repeticiones del experimento se aproxime a dicho número P, que se designa como probabilidad de A. Es decir, que en el caso de lanzar una moneda al aire, la probabilidad de obtener cara se va a acercar a 0,5, que es hacia lo que tendía la estabilización de la gráfica que hemos visto en la pantalla anterior. Por lo tanto, vamos a hablar a continuación de lo que es probabilidad y espacio probabilístico. La probabilidad de un suceso A es el cociente entre el número de casos favorables al suceso y el número de casos posibles. Es decir, que vamos a llamar P, probabilidad de cualquier suceso, al número de casos favorables a que se realice ese suceso, dividido entre el número de casos posibles que pueden ocurrir. Esta es precisamente la vía clásica, la vía debida al matemático Laplace que hemos comentado en los orígenes. Y ahora a continuación vamos a ver unos ejemplos de cálculo de las probabilidades y para lo cual empezaremos a notar la facilidad y la necesidad que tenemos que tener para saber contar. De ahí lo interesante que es recordar el tema de combinatoria. Vamos a analizar este ejemplo. Se considera el experimento aleatorio de extracción de una carta de una baraja española. Se va a pedir, en primer lugar, la probabilidad de obtener un oro. Segundo, la probabilidad de obtener un as. Tercero, la probabilidad de obtener la sota de espadas. Y vamos a utilizar la vía clásica, es decir, la del número de casos favorables entre el número de casos posibles. En el primer caso, la probabilidad de que sean oros. ¿Cuántos casos favorables hay de oros en una baraja española? 10. Casos posibles, 40, las 40 cartas. Por lo tanto, la probabilidad será número de casos favorables, 10, entre número de casos posibles, 40, que simplificando nos dará un cuarto, es decir, 0,25. Como veis, es un número comprendido entre 0 y 1. Esto va a tener mucha importancia más adelante. La probabilidad de obtener un as para resolver la siguiente pregunta. El número de casos favorables. ¿Cuántos ases tenemos en una baraja de 40 cartas? Pues 4, los de los 4 palos. Y casos posibles, de nuevo las 40 cartas. Por lo tanto, simplificando sería un décimo, es decir, 0,1. De nuevo vuelve a ser la probabilidad asignada a un suceso, número comprendido entre 0 y 1. Y vamos a calcular por último la probabilidad de obtener la sota de espadas. Los casos favorables solamente hay uno, puesto
puesto que hay una única sota de espadas, mientras que casos posibles continúa habiendo 40 y por lo tanto la probabilidad es un 40avo, es decir, 0,025, que también es un número comprendido entre 0 y 1. Vamos a comenzar la definición axiomática de probabilidad. Es una aplicación del espacio de los sucesos S en el cuerpo de los números reales, de manera que a cada suceso A le hace corresponder un número real que es la probabilidad de que ocurra dicho suceso A. Esta aplicación verifica los siguientes axiomas. Los axiomas. El primero de ellos es que la probabilidad de cualquier suceso va a ser siempre mayor o igual que 0. Efectivamente, cualquier suceso o no aparece, o en el caso de que se realice el experimento aleatorio, aparecerá un cierto número de veces. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, hombre, me puede ocurrir que no me salga nunca cara, pero puede que alguna vez me salga. Desde luego, un número de veces no superior al número de veces que lance la moneda al aire. Por lo tanto, el cociente de número de casos favorables entre posibles siempre será mayor o igual que 0. Aquí tenemos el suceso A y aquí tenemos todo el espacio muestral, que sería el que llamaremos más adelante suceso seguro. El segundo axioma es que la probabilidad del suceso seguro es igual a 1. Efectivamente, si tenemos todo el espacio muestral, por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, o nos sale cara o nos sale cruz. Una de las dos cosas, eso es el suceso seguro. Y el tercer axioma es que la probabilidad de la unión de dos sucesos, de A unión B, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, siempre que A y B sean incompatibles. A y B incompatibles dentro del espacio muestral significaba que no tenían intersección común, si recordáis el tema de sucesos aleatorios. Por lo tanto, cuando los dos sucesos están así disjuntos, que no tienen intersección común, es decir, que son incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Bien, después tenemos, aparte de los axiomas, las siguientes propiedades que demostraremos en las clases prácticas. La probabilidad de cualquier suceso es menor o igual que 1. Desde luego, cualquier suceso está contenido en el espacio muestral o en el suceso seguro. Sus puntos muestrales estarán contenidos en los del suceso seguro, y entonces la probabilidad del suceso seguro era 1, por lo tanto la probabilidad de cualquier subconjunto de él será menor o igual que 1. O visto de otra manera, cualquier suceso, el número de casos favorables desde luego va a ser menor o igual que el número de casos posibles. Por ejemplo, si tiramos una moneda al aire, el número de veces que me salga cara va a ser menor o igual que el número de veces que lance la moneda al aire. Entonces, como segunda propiedad, se puede analizar que si A está contenido en B, es decir, que si A es un subconjunto de B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad del suceso más pequeño es menor o igual que la probabilidad del suceso que le contiene. La tercera es que si A y B son compatibles, es decir, tienen intersección los sucesos A y B, intersección no nula, si recordamos el capítulo de sucesos aleatorios, la probabilidad de la unión de esos dos sucesos va a ser la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B menos la probabilidad de la intersección de ambos sucesos. Daros cuenta que si la probabilidad de A unión B hiciésemos la probabilidad de A más la probabilidad de B, este trocito intersección estaría contado dos veces, por lo tanto hemos de restarlo una. La cuarta propiedad es que la probabilidad del complementario de cualquier suceso es igual a 1 menos la probabilidad del propio suceso A. Efectivamente, cualquier suceso A y su complementario, que es lo que no era A, nos forman el suceso seguro, que será de probabilidad 1. Luego la suma de ambas probabilidades va a dar 1, que era el suceso seguro. Y la quinta y última, que la probabilidad del suceso imposible va a ser 0. Efectivamente, por ejemplo, en la tirada de un dado, ¿qué probabilidad tenemos de obtener un número negativo? Pues ninguna, porque el número de casos favorables va a ser 0. Por muchas veces que tire un dado, nunca voy a tener número de casos favorables a ese suceso. Vamos a ilustrar este ejemplo, a pesar de que se van a hacer muchos más ejercicios en las clases prácticas y quedarán muchas más claras todas las propiedades y axiomas que hemos considerado.
El ejemplo dice que se ha encargado la impresión de una encuesta. El impresor informa que de cada millar de folios, la máquina estropea 12 folios. Hemos de hallar la probabilidad de que elegido al azar un folio de la encuesta, primera pregunta, esté mal impreso. Segunda pregunta, esté correctamente impreso. Para la primera respuesta, la probabilidad de un folio mal impreso va a ser igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Daros cuenta que la información que nos da el impresor es que de cada 1000 folios, o sea que todos los casos posibles van a ser 1000, la máquina estropea 12, o sea que los casos favorables a un mal folio, que es el suceso que nos interesa, van a ser 12. Por lo tanto, la probabilidad de un folio mal impreso de que salga con error será 12, el número de casos favorables, entre 1000, el número de casos posibles, es decir, 0,012. Como veis, número comprendido entre 0 y 1. Bien, pero tenemos una segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice la probabilidad de que el folio esté correctamente impreso. Probabilidad de que el folio esté bien impreso. Desde luego, será el suceso contrario de que esté mal impreso. Por lo tanto, la probabilidad de este suceso ha de ser igual a 1 menos la probabilidad de su contrario. Por lo tanto, la probabilidad de un folio bien impreso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de un folio mal impreso, es decir, 1 menos el resultado de la pregunta anterior, 0,012, y el resultado es 0,988. Como veis, de nuevo un número comprendido entre 0 y 1, pero desde luego hay bastantes más posibilidades de que nos salga el folio correctamente impreso que el resultado de aquí, que era bastante inferior. Con esto se da por concluido el tema de la probabilidad en su aspecto más sencillo. El tema siguiente va a ser probabilidad condicionada.